Gracias al Señor, Dios Todopoderoso, y también a usted, querido hermano, hermana, que está en sintonía con esta programación de Pastores Unidos de San Juan Zacatepeques como eclesía. Tenemos el seguimiento del capítulo 7 de nuestro estudio basado en Hebreos capítulo 1 y versículos 7. Y el texto de hoy nos habla acerca de los ángeles, el viento y el relámpago. Así es el texto. Ahora nos preguntamos, ¿qué relación existe entre los ángeles y las fuerzas elementales de la naturaleza? Creemos que nuestro texto quiera decir que los ángeles sean vientos de verdad, ni que los relámpagos sean espíritus, sino, en primer lugar, seguramente hay una relación simbólica entre ellos. Los elementos sirven como metáforas para ilustrar las acciones de los ángeles. Tanto los unos como los otros son imponentes en fuerza. El viento nos impresiona y hasta nos aterra cuando sopla con violencia. Derriba los árboles, hunde barcos, hace que todo nos parezca inseguro y tambaleante. ¿Y quién no ha sentido temor ante las llamaradas del relámpago y el rugido del trueno? Igualmente, tanto las fuerzas de la naturaleza como los ángeles son agentes de Dios, mediante los cuales Él, Dios, cumple su voluntad en el mundo. Puesto que tienen estas características en común, los unos pueden servir para ilustrar a los otros. Los ángeles son como los vientos. Quiero tener una oración en esta oportunidad. Gracias, Señor, porque el día de hoy es una bendición al reflexionar sobre tu palabra acerca de los ángeles, el viento y el relámpago. Grande y misterioso, Señor, es tu omnisciencia, omnipotencia en todo el universo. Nuestra mente no capta la grandeza de tu naturaleza divina. Hoy tocaremos un poco de lo mucho que eres, tienes y haces, Señor, en todo el universo. Muchas gracias. Guíanos en esta porción de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Decía el texto de Hebreos 1:7, dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Seguimos. Por otra parte,
aunque el poder ejercido por los ángeles y por las fuerzas de la naturaleza es superior al del hombre. Ni los unos ni las otras son divinas en sí. El pagano ve en el viento o en el relámpago mismo como una deidad. Nosotros, en cambio, sabemos que Dios dirige y se sirve de ellos. Vemos tras ellos la mano divina, pero no confundimos la criatura con el Creador. Igualmente, no debemos confundirnos con respecto a los ángeles. No son más que otros tantos instrumentos de la providencia divina, como el viento y el relámpago. Por lo tanto, son inferiores al Hijo de Dios, hacedor de todo, nos dice el versículo 2 de Hebreos capítulo 1. Crió a los ángeles, según el versículo 7 que ya leímos, para que pudiesen ser sus ministros. Los ángeles, como los vientos y demás, son más que el hombre, pero menos que Dios. En segundo lugar, debemos recordar lo que ya hemos dicho acerca del lugar intermedio, es decir, de los ángeles en el orden universal. En el Salmo 104 vemos que dice, los cielos reflejan la gloria y la poderosa acción creativa de Dios. En cierto modo son su morada. Dios se cubre de luz como una vestidura, extiende los cielos como una cortina, establece sus aposentos entre las aguas. Así dice el Salmo 104. Aquí las aguas no se refieren a mares o ríos, sino a las nubes como depósitos de lluvia. Comparar con el versículo 13, donde leemos que Dios riega los montes desde sus aposentos, pone las nubes por su carroza y anda sobre las alas del viento. Así dice el versículo 2 y el versículo 3 del Salmo 104. Aquí Dios es contemplado como en los cielos. En cambio, el lugar del hombre es en la tierra. El versículo 5 y 23 del Salmo 104. Entre Dios en los cielos y el hombre en la tierra están los ángeles, según el versículo 4. Ellos ocupan el espacio intermedio, cielos y tierra, ellos están en medio, como también los vientos y los relámpagos. Como estos conectan el cielo y la tierra, así los ángeles son enviados por Dios desde el cielo a la tierra para realizar sus propósitos. Así pues, la Biblia establece 3 esferas que corresponden respectivamente a 3 clases de seres: Dios y los cielos,
los ángeles y el aire, el hombre y la tierra. Al comprender esto, de inmediato recordamos otras referencias bíblicas. La gran oración ejemplar de Jesús empieza: Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, el diablo es llamado el príncipe de la potestad del aire. Así dice Efesios 2:2. Y la verdadera herencia de aquel que recibe el evangelio con mansedumbre es la tierra. Nos acordamos de las bienaventuranzas de Jesús. Evangelio de Mateo 5:5. Dicho esto, no debemos pensar que estos seres quedan confinados únicamente a estas esferas. No estamos diciendo que cuando el hombre viaja en avión o cuando un astronauta sale al espacio, invade la esfera de los ángeles o de Dios. Ni mucho menos queda Dios reducido a la esfera celestial. Creo que fue el cosmonauta soviético Gagarin el que al entrar en órbita por primera vez comentó cínicamente que no veía a Dios en ninguna parte. Sus palabras tendrían sentido si literalmente Dios habitara en los cielos nada más. Pero sabemos perfectamente que Dios es omnipresente. Como dice el salmista: si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alvas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, nos dice el Salmo 139, versículos 8 al 10. No hay lugar en todo el universo que se escape de la presencia de Dios. O como dijo Pablo a los atenienses, Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Así dice el Hechos 17, 27, 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. La esfera eterna que Dios habita, abraza y envuelve todo el espacio. Por otra parte, en Efesios 2:6 nos dice: si estamos en Cristo, nosotros tenemos acceso a la esfera celestial de Dios. Nos hizo sentar en los lugares celestiales. Repito, Efesios 2:6. Si llevamos pues a un extremo esta enseñanza de que Dios está en los cielos y el hombre en la tierra, podemos caer en la herejía que azotó algunas iglesias en tiempos gnósticos, que para llegar a Dios primero tenemos que propiciar o llegar a los tronos, dominios, principados y potestades angelicales que están en medio. Ciertamente los apóstoles no admitieron tal idea. Si pues
Estas esferas no son exclusivas. ¿Por qué hablan las Escrituras como si lo fueran? Nuevamente, pienso que por motivos simbólicos fáciles de entender, los cielos nos hablan de la trascendencia de Dios. Cuando la Biblia nos dice que Dios habita en los cielos, enseguida captamos la idea de que Dios no es un ser finito como nosotros, limitado a nuestra esfera de conocimiento. Él nos trasciende, es tan grande, tan otro en comparación con nosotros. Como lo son los cielos, es apropiado, por lo tanto, que simbólicamente su morada sea el cielo. Si pues continúa, dentro de este mismo simbolismo, ¿cuál es el lugar apropiado para los ángeles? Ya hemos visto que son menos que Dios y más que el hombre. Su lugar corresponde a una esfera intermedia entre la morada de Dios y la de los hombres. El aire. Esto no quiere decir que literalmente solo se encuentran en la atmósfera. Sabemos que ministran en la presencia de Dios. Luego están en el cielo. También son enviados a la tierra para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, nos dice Hebreos 1 y versículo 14. Luego están aquí, pero simbólicamente a establecer para nosotros una jerarquía universal que podamos entender. La Biblia señala como el lugar, el aire apropiado y habitual de los seres espirituales. Por lo tanto, la identificación de los ángeles con los vientos no es literal. Los ángeles no son vientos, pero tampoco es solo metafórica. Pertenece a una jerarquía bíblica que emplea este simbolismo para nuestro mayor entendimiento. Cuando llegamos a comprender este simbolismo, descubrimos que nos ayuda a entender muchas referencias bíblicas. Por ejemplo, el Salmo número 18, versículos 9 y 10 dice: inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Este texto evidentemente es simbólico, cae en medio de un pasaje que describe la liberación divina del salmista en medio de una poderosa tormenta. No pretende ser literal. Dice de Dios que cabalgó sobre un querubín. O sea, Dios cumple sus propósitos por medio de un ángel.
Pero también dice que Dios voló sobre el viento. No sé si el viento es símbolo del ángel o si el ángel lo es del viento, o si los dos estaban realmente presentes como siervos de Dios. Pero observamos que tenemos la misma combinación que el Salmo 104. Sin embargo, el ejemplo más interesante para nuestra comprensión de Hebreos es sin duda el del Sinaí. Al principio del capítulo 2, el autor hará una referencia al momento que Dios dio la ley a Moisés en el monte por mediación de ángeles. Es evidente que este momento está presente en la mente del autor desde el principio de su epístola, Hebreos 1:1. Y que todo lo que dice acerca de los ángeles solo es una preparación para lo que dirá del mensaje que traen. Aunque la presencia de ángeles en el Sinaí es confirmada en el Antiguo Testamento. En esta parte quiero leer unos pasajes que encontramos en Deuteronomio 33 y versículo 2, que dice de la siguiente manera. Leo desde el versículo 1. Y esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese, y dijo: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte Parán y vino entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Esto es lo que dice Deuteronomio 33 y versículos 2. En Éxodo 16, en los versículos 16, 18, dice así: esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por un gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco, cada uno conforme a lo que había de comer. En 20:18 dice así: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba. Viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Leo Hebreos capítulo 12, los versículos 18, 19. Que dice
de la siguiente manera: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, y la oscuridad a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Y sigue diciendo: sino que habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, y mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Hemos reflexionado un poco acerca de los ángeles, el viento y el relámpago. Las manifestaciones del poder divino que más asociamos con la concesión de la ley son vientos tempestuosos, nubes, fuegos y relámpagos, como hemos leído en el libro de Éxodo. Simbólicamente es apropiado que Dios, al bajar del monte, venga acompañado no solo con ángeles, sino también con vientos y relámpagos. Cuán grande es Dios. Dice la Escritura que hemos leído que no desechemos al que habla. Es la palabra del Señor que nos habla. Doy gracias a Dios y a usted por su paciencia al estar en sintonía y con la atención debida a esta reflexión bíblica. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Ha sido una presentación de Eclesía Pastores Unidos de San Juan, Zacatepeques. Señor, que la bendición tuya la merezcamos
el día o el tiempo de nuestra vida. A todos nuestros hermanos en Cristo que están poniéndole atención a esta reflexión bíblica, muchas gracias. Tú los guardes, los bendigas y nos sustentes a todos, Señor, por el nombre glorioso de Jesucristo, a quien merece toda honra y toda gloria, ahora y siempre. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.